párate que vas a trabajar. Y entonces metió la bayoneta en la nalga y empezó a empujarla diciendo, arriba, párate bravo que vas a trabajar. Cuando la bayoneta tocó el hueso, le dio una vuelta dentro de la herida. Ahora yo hago el cuento y no sé cómo un ser humano puede resistir eso, ¿no? Entonces ya cuando él ve que yo ni así, porque es que yo creo que yo me autosugestioné, me autopreparé, me autohipnoticé. Y entonces eso sí, sacó la bayoneta y le dijo a la gente, yo oía que el camión tenía el motor encendido. Y yo pensaba, ahí es donde me van a llevar a mí. Entonces, bueno, pues efectivamente sacó la bayoneta, dijo, bueno, ok, vamos a llevarlo. Y ahí en los calabozos estuvimos varios meses con otros que habían plantado ahí. Creo que en total fuimos como 16 los que plantamos el trabajo forzado. Alfredo, a gritos, de celda, una celda a la otra, dice que va a empezar una huelga de hambre. Me lo dice a mí. Él sabía que, por supuesto, yo iba a participar en la huelga de hambre. Entonces yo le digo, no, pues yo estoy ahí también. Y empezamos ese mismo día. Y a eso se suman el español Odilo Alonso y Nerín Sánchez. Lo que se pedía no era que nos sacaran de pabellón de castigo, sino que nos dejaran salir al sol, que nos dejaran entrar libros, que nos dejaran entrar paquetes. Entonces, nada de eso. Pero a los 20 días, vienen las autoridades y nos dicen, está bien, vamos a aceptar ustedes dicen, les vamos a conceder eso. Pasa una semana. Estamos comiendo durante esa semana y no dan lo que habían ofrecido, porque ellos pensaban que después de haber pasado lo de la huelga de hambre, como queda uno después de la huelga de hambre y lo que se sufre durante las huelgas de hambre, ellos pensaron que nosotros no íbamos a empezar otra huelga, y entonces empezamos otra huelga de hambre. Yo, por ejemplo, en el pabellón de castigo, yo perdí las cejas y las pestañas. ¿Por qué? Porque en algunas de las celdas que me cerraron era completamente oscuro. Y entonces la naturaleza te bota las cejas y las pestañas buscando luz. Yo me acuerdo que en la celda más oscura que tuve, había un puntico, de una hora en la mañana, entraba un rayo de sol. No es que entraba hasta la celda, sino se veía el resplandor del sol. Y a esa hora, yo esperaba esa hora para ponerme a mirar por el puntico ese para que me diera sol en los ojos. Otro elemento en común del presidio político fue el sentimiento de compañerismo, de solidaridad aún a riesgo de la propia vida. Estábamos en el plan de trabajo forzado en un lugar llamado Santa Elena, que es muy amplio, y en un extremo empezaron a darle una gran golpiza al Colorado Cofiño, y un viejito llamado Almaguer, que era el hombre más pacífico del bloque, casi no tenía ni 5 pies de altura, perdió el control cuando vio el abuso, agarró un asadón y atacó al indio. Se formó un gran aspaviento y nosotros, que estábamos en el otro extremo del campo, salimos corriendo con los asadones hacia donde estaba para ayudar a nuestro compañero. Se formó un gran tiroteo, nadie resultó herido, los guardias nos rodearon y entonces el indio, que era el cabo que había dado la golpiza, nos puso en 2 filas y sacó primero al viejito Almaguer, después me sacó a mí y después sacó al negro Pincho y le dijo al jefe, al guardia jefe del cordón, mátalos a los 3, tráeme los cadáveres. Y se vira para el resto del bloque y le dice con burla y con sorna, si hay alguno que quiera buscar la muerte junto con su compañero, que dé un paso adelante. Y en aquel momento, con el terror pánico que había, salió uno, salieron 2 y salieron 18 del bloque a morir junto con nosotros 3. Entonces, cuando el cabo se dio cuenta de que no tenía valor para hacer una masacre de matar a 22, se dio cuenta de que nosotros teníamos más valor para morirnos que él para matarnos, desató su furia primero contra el viejito Almaguer, lo desbarató, lo tiró en el suelo, cayó una paliza tan salvaje al lado mío, quedó inmóvil, inconsciente. Entonces después vino, me cogió a mí y me dijo, con que tú eres guapo. Y yo le dije, no, yo no soy guapo.
los guapos son ustedes. Mira lo que han hecho con un viejito indefenso. Así fueron dándole golpe a todos los 22 que habíamos salido, porque ayer lo habían cogido y lo habían metido también ahí en el grupo. Pero lo importante de esto que sucedió no es siquiera esa heroica rebeldía cuando el único testigo era el silencio. Lo importante fue el espíritu de solidaridad humana de 18 hombres que fueron a dar su vida para estar juntos con su compañero y morir junto a su compañero. Aunque en Cuba la religión y sus practicantes fueron reprimidos y perseguidos por el régimen totalitario, en el presidio político todas las expresiones religiosas disfrutaban de plena libertad. El espíritu que llevamos a la prisión nunca se quebró. En cada piso se daba una oración dominical, se daba un rosario diario en cada piso. Recuerdo que la estampa mía de ordenación se lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a proclamar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos. Y eso fue lo que fue. 10 años que no cambiaría por nada. No se ha vuelto a repetir en mí una pastoral tan dinámica, tan entusiástica, tan bella, tan profunda, tan llena de sentido. Nunca he visto laicos tan entusiastas. Y ese compartir con los presos la vida, yo creo que es la meta de cualquier sacerdote que quiera, ¿verdad?, vivir su ministerio. A pesar de que en Cuba las navidades estaban prohibidas, dentro de las prisiones nosotros manteníamos nuestra fe religiosa y manteníamos lo que era el espíritu navideño. Allí se hacían verdaderas obras de arte, se hacían arbolitos, se hacían nacimientos, hechos pedazos de pan, de pedazos de papel, de alambre, en fin, que los mismos comunistas se asombraban de las cosas que se hacían. Los comunistas venían, lo desbarataban, pero empezábamos con más fuerza y todo el mundo cooperaba. Los creyentes y no los creyentes volvían a ayudar para que eso luciera mejor que como había quedado anteriormente. La Navidad era una de las cosas de más entusiasmo para nosotros, porque la Navidad es la esperanza, es la venida de Cristo, es la acogida de la gracia de Dios. Y nosotros siempre encontrábamos todo aquello que pudiera hacernos ir en profundidad hacia una Navidad. Hacíamos estampitas, postalitas de Navidad o tarjetas de felicitación, hacíamos rifas, hacíamos una cenita especial con lo poco que teníamos y guardábamos, poníamos de acuerdo, o sea, todo, absolutamente todo. Uno de los actos más horrendos perpetrados por el régimen fue el intento de genocidio al pretender volar las instalaciones del presidio con toda la población penal. La guarnición colocó en los sótanos o túneles de las circulares, como les decían los presos, miles de libras de explosivos. Se aparecieron en las circulares, en las 4 circulares, unos camiones tapados con lonas. Llegaron a las circulares y empezaron a bajar unas cajas de madera. Después empezaron con unos aparatos, unos martillos, parecían unos martilletes. Empezaron a abrir, no se sabe lo que estaba pasando, se sentía que estaban abriendo unos huecos en el túnel de la circular. Se terminó el ruido aquel y un guardia en el rastrillo llegó y dijo: lo que ustedes estaban pensando y lo que estaban pensando que si era dinamita, sí era dinamita, y nosotros vamos a volar toda esta mierda aquí con todos ustedes. A cada circular se le pusieron soterrado en los sótanos aproximadamente una cantidad de 3.500 libras de trinitrotolueno, que es el nombre del TNT, se abrevia TNT, activado por 3 sistemas: cuerda detonante o prime cord en inglés, sistema eléctrico de cable con fulminantes y sistema de detonación por simpatía.
porque lo que hacía era que en cada columna de la circular, tanto para adentro como para afuera, habrían 3 huecos en esta forma, 3 huecos, ¿no? Y entonces eso lo rellenaban con los tubos de dinamita, eran así, y como unos conos, los metían ahí, le metían cemento y le ponían un poco de C4, como un cuadrado así de C4, a donde iba a ir el detonador para detonar el resto de la TNT. Para desactivar los explosivos, los prisioneros rompieron el piso de la planta baja o construyeron vías rudimentarias que les permitían acceder hasta donde estaban las cargas. Se reunió ingenieros, arquitectos, carpinteros, de todo había allí, se reunieron para ver qué se podía hacer. Entonces se llegó al acuerdo que se iba a hacer un túnel debajo de una de las escaleras. En el medio tiempo de que esto se estaba preparando, logramos en una visita que el Movimiento 30 de Noviembre me mandara una cámara. Cuando el Mundo Amado Consuegra y el que les habla, entramos allá abajo, íbamos con la cámara pequeña, la cámara necesitaba claridad, allá abajo no había apenas claridad, porque habían sellado las ventanas que daban para afuera y las que daban para adentro con planchas de acero. Entonces, pero con nuestro esfuerzo, poniéndola a darle bastante claridad, la aguantábamos, el obturador lo aguantábamos, logramos tirar esas fotos que están ahí. Era aquello de vender cara a nuestras vidas, que fue nuestra determinación desde un principio. Y se formaron comandos en cada circular de 6, 8 hombres máximo, un grupo de vigilancia y otro grupo operativo que hacían la labor de jugarse la vida día a día, noche a noche. A veces entrábamos de día, a veces entrábamos de noche, dentro de estos túneles para desconectar ese explosivo. Y al mismo tiempo, cada vez que veíamos un cartucho demasiado aislado, como para que no se dieran cuenta, o en un grupo demasiado nutrido para que no se dieran cuenta, sustraíamos ese explosivo y con eso se prepararon bombas en cada circular. 15 o 20 o 30 cartuchos de TNT y pedazos de gelamita para activarlo, para hacerlos más potentes y más fuertes, para defendernos, vender cara a nuestras vidas. Si por ejemplo se producía otra invasión de Girón o había algún intento de ataque o alguna oportunidad por parte nuestra, necesidad por parte de ellos, según lo planteaban, de eliminarnos físicamente. El túnel era un hueco de 30 por 30. Se buscó, era como una tabla o un cartón, se tapó aquello. Se tapaba, todos los días se tapaba. Entonces había mucha tierra, o sea, como moho, cosas sucias. Entonces era como un agua, se tapaba aquello ahí. Nadie, tú lo mirabas ahí y nadie sabía lo que había un hueco ahí. Y se llegó a fin y se llegó a cortar la dinamita. Pero uno de los planes que había era tener cortadas en el primer piso varias celdas, la reja de varias celdas, con el objetivo de cuando esta situación de emergencia se produjera, saltar un grupo de gente que se estaban entrenando para eso, saltar afuera. Entonces un grupo acordamos que si se iba a producir la voladura del local por la dinamita, pues nosotros no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Y entonces nos confabulamos para empezar a picar barrotes en varias celdas del primer piso. La celda específica esta, que fue la causa motora de todo lo que ocurrió en la Pacífica, era la celda donde vivía Héctor González, Abel Branly y otra tercera persona que no recuerdo el nombre ahora. Entonces esa celda estaba fácil después que se quitaran los barrotes, pues lanzarse uno para afuera y morir afuera y no morir dentro. Cuando llegan, cogen las celdas que estaban picadas y entonces nos tenían en el corral y fueron a buscar a la gente que vivía en esas celdas. Cuando llaman a Héctor, que van a sacar a Héctor, inmediatamente un grupo de nosotros decimos que Héctor no tiene nada que ver con los barrotes que nosotros
fuimos los que picamos los barrotes y que nosotros somos los responsables de eso y que por lo tanto tienen que llevarnos para el pabellón a nosotros y regresar a Héctor. Y nos dijeron que los que no quisiéramos ir para la circular, que nos quedáramos para el final. Nosotros, por supuesto, como que teníamos que mantener el planteamiento que habíamos hecho, nos quedamos alrededor de un grupo de 15 personas en el corral. Me ve a mí el oficial que yo estaba entre los, y me dice, sal tú para afuera. Y cuando yo salgo para afuera, sin ningún motivo, él me agrede, ¿no? Entonces cuando me agrede, pues yo me enfrasco con él, empezamos a rodar por el suelo, el grupo de nosotros empieza a lanzarse todo, ellos ya refuerzan la guarnición y ahí comienza un tiroteo, que aquello fue increíble, y de ahí llevarnos a todos para las celdas de castigo. Y ahí fue donde vino la situación esa de que mucha gente se solidarizaron con lo que nos buscar y dijeron, bueno, pues yo también, y ahí fue donde empezó la cosa de la requisa y empezaron a darle golpes a la gente que se iban para los pabellones y a los que quedaban allí protestando, y ahí fue que vino la huelga. La resistencia de los prisioneros políticos provocó reacciones brutales por parte de la guarnición. Una de ellas fue una requisa paradójicamente conocida como la pacífica. La idea principal era que la guarnición no entrara a las circulares. Y entonces, pues ahí empezaron los enfrentamientos, ahí en la planta baja, tiraron gases lacrimógenos, la gente ideó ponerse un pañuelo con vinagre en la cara y le iban para arriba los gases lacrimógenos, se los tiraban para atrás a los guardias y toda esa situación. Incluso hay un momento en que al principio del presidio teníamos fogones y teníamos luz brillante y esas cosas, que se les tiró al túnel, se les tiró sacos con candela para allá abajo. Entonces, una situación bien violenta. Y entonces, al cabo de los 3 días fue que vino el jefe de presidio, que era el teniente Tarrao, y fue que dijo que se iba a hacer o sea, que iban a entrar a las circulares de manera pacífica. Por eso es que fue el nombre de la pacífica, y la pacífica fue que amanecimos rodeados con un cordón de ametralladoras, había tanques, había de todo allá afuera, y entonces entraron a las circulares, mandaron a todo el mundo para la planta baja, los redujeron a un espacio mínimo allí, y fueron por los pisos y lo botaron todo y acabaron con todo, y entonces sacaron gente de eso fue para todas las circulares, sacaron gente de todas las circulares, los mandantes, individuos con cierto nombre y todo eso, y los llevaron a todos para los pabellones. Muchos de nuestros compañeros se volvieron locos, porque esto tenemos que pensar que no fue un problema de una noche, de un día. Fue muchas noches, cientos de noches, o cientos de días y cientos de días padeciendo la tortura el terror donde en cualquier momento, por cualquier accidente, incluso podíamos haber volado. Violando cualquier disposición judicial, el régimen totalitario trasladó al presidio modelo a cientos de hombres sin haberles realizado un proceso penal. 21 de ellos fueron nuevamente retornados a Cuba y fusilados luego de habérseles efectuado un juicio sumarísimo. Era una norma en aquella área, que era un área de operaciones del Escambray, el hospital de Collante, que mandaban a la gente para Isla de Pino sin estar condenado. Ya había pasado una cordillera el 24 de diciembre de los grupos de Condocinesio y Porfirio. Después hubo otra en febrero y la más grande, que fue la nuestra, que fue el 8 de mayo, o sea, unos días después de la invasión. Así que si sumas todo eso, en esa situación habíamos más de 700 gente en presidio sin tener condena. Llegaron allí a fines de junio del 63. Dijeron, este personal que se va a llamar Que Nadie Salga Uno por Otro. Y llamaron 23. Nos sacaron en avión para Santa Clara. Y en Santa Clara nos trajeron otra petición fiscal diferente a la que nos habían dado al principio. Sacaron a Pate Plancha,
y Aquilino Cerquera solo, y los llevaron a un lugar, le hicieron un juicio eso, sumarísimo, público, de eso ahí, y los fusilaron. Nos dijeron, bueno, hoy es el día de fusilamiento, le vamos a dar la última comida, y nos sacaron para que viéramos las cajas de los dos que habían fusilado. Empezaron el juicio de día. Por la tarde nos enseñaron el camión con las cajas que tenían preparado para nosotros. Cuando terminó el juicio dijeron pena de muerte por fusilamiento para todo el mundo. Se fueron a apelar, se fueron a tomar un café. Cuando viraron del café ya venían con el papel ya de fusilar a la gente. Ellos les ratifican la pena de muerte a 19. Ellos excluyen a Romayor, que era el más viejo del grupo, Eladio Romayor y Díaz, y a mí, que tenía en esa edad 20 años. Ellos sacaron 3 a fusilar primero. La gente empezó a darle viva Cuba Libre, baja el comunismo, y sacaron 4, y después sacaron el grupo completo y los ametrallaron allí. De aquellos 19 hombres que fusilaron aquella noche, más de la mitad eran campesinos y negros. Los negros fueron especialmente discriminados por parte de la guarnición del penal, quienes intentaron vejarlos de todas las formas posibles. Un negro que se recibía peor trato en las requisas, en la golpiza, que un blanco. Específicamente en el bloque 8, bueno, en el plan de Estado Cambio Sin Fuego, en el bloque 8, bueno, cuando empezó el Estado, pues, a casi nadie le damos, fueron muy pocos, y a mí me daban que estos días eran 2 planazos, 3 planazos, después eran 20, 30, 40 y bayonetazos. A partir de ese proceso, cuando más le daban a gente, siempre yo estuve en los bloques que habíamos más de un negro, los de negros, siempre los negros cogían más golpes. Y tengo referencias de otros como Juan Ferrer, Peñalver, que en paz descanse. Los perros posiblemente sean mejores tratados que los negros. Porque yo les puedo decir una cosa. Imagínense ustedes que yo, negro, oficial del Ejército Rebelde, caí preso el día 5 de octubre de 1960. Y yo quisiera que ustedes vieran todos los vejámenes que me han hecho a mí. Incluso me han dicho negro, después que nosotros trabajamos de la mata y te cortamos el rabo. Es decir, bajame la mata que yo soy un mono. Yo con este pellejo prieto y caer preso con la bestialidad y la forma tan salvaje vaya, que yo no tengo casi ni palabras para poder decir de la forma que a mí se me ha dejado. Los negros siempre fueron más reprimidos. Y mientras más negro así como yo, o más prieto que yo, tenía peor trato por parte de la guarnición. Y muchas veces lo que nos daban eran los guardias negros. El último asesinato cometido por los esbirros del régimen castrista ocurrió en el pabellón de castigo, a escasos días del cierre definitivo del presidio Modelo. El 28 de febrero del año 67, traen castigado para el pabellón de castigo a Francisco Nodal, Paco Pico, más conocido por nosotros cariñosamente. Estaba de rejero en el edificio 5, nos viene a comunicar contento de que íbamos trasladados para Cuba ya, que ya habían llegado cordilleras de comunes y lo estaban metiendo en la circular 3 y todo, qué sé yo, qué sé cuándo. Pero entonces él quiere que le digan por qué lo han llevado, porque no hay motivo ninguno para que se lo lleven ahí para el pabellón. Y entonces deja de comer. Esta dejada de comer lleva a que el cabo, que había matado ya a Julio Tan Tercier en el campo de Isla de Pino, es el que está de posta allí cuando él llega. Y cuando llega a la celda de Paco Pico le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? Dice Paco Pico, no sé. ¿Y si por qué tú no comes? Dice, no, porque hasta que no me digan precisamente por qué yo estoy aquí, yo no voy a comer. Dice, que tú no vas a comer. Y le digo, tú te tienes que comer esa comida. Dice Paco Pico, no voy a comer nada. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Quién eres tú? Y ahí discuten. Entonces sale afuera y trae un muchacho de servicio militar obligatorio, que son las postas que tienen allí, y le dice que monte el arma en el vestíbulo del pabellón. Va a la celda de Paco Pico y le dice, tú vas a ver ahora si tú vas a comer o no. Dale para acá. Y lo saca.
Lo saca allí, lo lleva al vestíbulo y dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú eres guapo? ¿Qué te pasa? Que tú lo que eres un M también. Y entonces Paco Pico le dice, no, M eres tú. Y y qué sé yo, qué sé cuándo. Ahí él ala por el machete y cuando le va a dar, le dice al chiquito del servicio militar, dispárale. Y entonces el chiquito le dispara un tiro que lo coge arriba del cuello así, atravesado así. Cae Paco Pico, un silencio tremendo. Y como a los 5 o 10 minutos se oye el teléfono que está llamando él a la dirección. Oye, aquí un recluso se me reviró y el posta le tuvo que disparar. El orgullo, la satisfacción del deber cumplido, de haber ofrendado los mejores años de sus vidas en pro de la libertad de su pueblo, es un sentimiento que caracterizó a quienes durante los más de 8 años de existencia del presidio modelo bajo el régimen castrista divisaron el sol y mantuvieron firmes sus ideales desde los barrotes de las circulares. El recuento nuestro de presidio es el recuento de haber pasado sin odio, haber pasado con el amor abierto cada vez más a la humanidad y además consciente de que la razón real política y social es de nuestra parte y que el futuro también, aunque no lo veamos nosotros, es nuestro, ha sido y lo va a ser. La fe en el futuro, la resistencia y la fuerza en las convicciones de los prisioneros políticos vencieron a los planes del régimen totalitario. La sangre de los muertos, los heridos y mutilados, las razones perdidas, forjaron hombres que a pesar de los años transcurridos, continúan comprometidos en la lucha por la democracia y la libertad de su patria. Lo interesante de la salida de la prisión de Isla de Pino es que se produce porque ya el terror había llegado al límite máximo de que la gente podía soportarlo. Y lo único que daba ya era matar a la mayoría de la gente dentro de la prisión. El mismo gobierno se da cuenta de eso y empieza entonces la desactivación de las circulares. Yo recuerdo que de la 2 pasé para la circular 1 y en la circular 1 fui de las últimas cordilleras, sino la última creo que fue, que salió para La Cabaña. Ya estaban los comunes, los presos comunes en la circular 4 que quedaba frente a la 1. Y una cosa interesante dentro de esto es que los mismos comunes nos saludaban con cierto reconocimiento por el sacrificio nuestro. Entonces, aquello fue cuando llamaron a los últimos, yo miré para atrás y dije, concho, he dejado una gran etapa de mi vida en este proceso. Una vez que ya nos montan en el barco del Pinero, yo tuve la oportunidad, desde la posición en que yo estaba en el Pinero, de mirar hacia atrás y dejar grabado en mi mente esas circulares que yo veía alejarse. En esos momentos lo que me vino a la mente fue sencillamente los hermanos nuestros que habían perecido, la gente que había, la sangre que se había derramado, pero al mismo tiempo el haber sentido que todos habíamos crecido, que todos habíamos sido fraguados en esa lucha para entendernos mejor unos a otros, para poder convivir aún cuando existieran discrepancias